dar comienzo, vamos a empezar con esta serie de enseñanzas. Venimos ya hace 2 años enseñando teología sistemática, ¿sí? Y para hacer un breve repaso, hemos visto ya algunos de los puntos doctrinales de esa teología sistemática. Específicamente hemos determinado ver las principales doctrinas, ¿sí? Para recordar un poquito, bibliología, que es la doctrina acerca de la escritura de la palabra de Dios, de cómo está constituida, sus escritores inspirados por Dios en los distintos tiempos, su canon bíblico, sus traducciones, todo esto en bibliología, ¿sí? Teología, haciendo referencia a conocer a Dios. Ahí viene la palabra teo, que es Dios, y logos, logía, que es estudio o tratado acerca de Dios. Y en eso hemos podido ver también que hay un Dios que es trino, la obra de Cristo, que es cristología, y la obra del Espíritu Santo también. Y por supuesto está la antropología, que es el estudio de la doctrina del hombre, su creación, su caída, su miseria, su redención, su regeneración y la nueva vida en Cristo Jesús. También está lo que es la soteriología, que es la doctrina de la salvación, que esta es la que hemos visto el año pasado, la doctrina de la salvación. ¿Se acuerdan de las 5 preguntas que hacíamos con la mano? ¿Quién salva? ¿De qué nos salva? ¿Cómo salva? ¿A quiénes salva? ¿Y para qué? Y eso llevaba a desprender todo en un estudio y ver que encontramos la gracia del Señor manifiesta para su iglesia. Y a los salvados, Dios los hace habitar en comunidad, en familia. Por eso nosotros hoy vamos a empezar a ver esta materia, eclesiología, ¿sí? Que es la doctrina de la iglesia, la doctrina de la iglesia. Y por último está la escatología, que es todo lo que son las doctrinas de las profecías finales, del tiempo final, del advenimiento de Cristo y todo lo que la Escritura enseña sobre esto. Así que hoy vamos a específicamente comenzar con la introducción a la eclesiología, la doctrina de la iglesia. ¿Cuál es el propósito y el fin de esta materia? Que nosotros podamos conocer qué es la iglesia, cuál es el valor de la iglesia, que podamos amar y enamorarnos de la iglesia, porque esa es la expresión más evidente de Cristo, amando a su iglesia, ¿sí? Cristo amó a su iglesia. Por lo tanto, vemos nosotros que es necesario que nosotros sepamos cuál o por qué es el motivo que el Señor amó a su iglesia, ama a su iglesia. Por lo tanto, si yo pertenezco a la iglesia de Cristo, no puedo no amar a la iglesia, ¿sí? Es esa la idea. También que podamos ver nosotros el poder y la autoridad que tiene la iglesia, la misión que tiene la iglesia, y todo esto nos va a ayudar a nosotros para ir comprendiendo cada vez más el valor que tiene cada miembro en la iglesia, cada hermano en la iglesia, ¿sí? Así que para empezar este estudio, para empezar la introducción de esta materia, vamos a ver primeramente, para que podamos nosotros tener una clara visión bíblica de qué es la iglesia para Cristo, vamos a ver en lo que dice Efesios capítulo 5, y vamos a ver el versículo 25 en adelante. Y vamos a entender primeramente qué es lo que Cristo siente por su iglesia y qué es lo que resalta la Escritura acerca de esto. Efesios capítulo 5, versículo 25 en adelante, dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Si bien es cierto, es válido el versículo para tomar como una exhortación para los matrimonios, para una enseñanza de cómo debe ser el amor matrimonial, la intención más que hablar del matrimonio, es más bien para mostrar el amor de Cristo por su iglesia. Y el solo hecho de ver que acá hay un amor sacrificial, un amor claramente evidente de que Cristo amó y se entregó por ella, vemos nosotros que es un amor práctico, que es un amor que enseña muchas cosas. Entonces nos está mostrando el valor que tiene la iglesia, puesto que Cristo la amó, dice el versículo 25, y no tan solo la amó, sino que se entregó a sí mismo por ella. Entonces, ¿cómo es
el amor tan grande que tiene por su iglesia, que Él dio su vida por su iglesia. Entonces, creo yo que debe desprender en nosotros el primer respeto por la iglesia, admiración y amor por la iglesia, porque Cristo la amó. Uno dice, ¿por qué voy a amar la iglesia? ¿Por qué tengo que respetar la iglesia? Primero, porque Cristo amó la iglesia. Y yo no puedo decir que amo a Cristo y no amo a la iglesia. Porque la iglesia toma la figura de la esposa del Cordero. Por lo tanto, no podemos hacer nosotros otra cosa más que amar a la iglesia como Cristo amó a la iglesia, ¿sí? Entonces, hay un propósito, dice el versículo 26, para santificarla. Él se entregó por ella para santificarla. Y también dice, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. La Escritura nos enseña que la palabra de Dios es la que nos purifica. La palabra de Dios es la que nos santifica. Ese famoso versículo del Salmo 119, 11 que dice, ¿con qué limpiar el joven su camino? Con guardar tu palabra. Jesús en su oración intercesora de Juan 17, Él decía, Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. O como Jesús le decía a Pedro cuando primero se negaba que le lave los pies y después dice, si yo no te lavo los pies no tiene partes conmigo en el reino. Y Pedro dice, entonces Señor, lávame todo, la cabeza también. Entonces le dijo, no, vosotros ya estáis limpios por la palabra que yo les he dado. O sea que la palabra en nosotros es la purificación, ¿sí? Por lo tanto, tenemos que nosotros entender que es muy importante la relación del cristiano con la palabra en forma diaria, abundante, ¿sí? Nosotros nos aseamos físicamente por la jornada, por el trabajo, nos damos una buena ducha, tratamos de tener un rico jabón aromático para que tengamos otra apariencia, otra percepción del aroma, pero nuestras vidas necesitan la purificación permanentemente en nuestra relación con la palabra del Señor. Entonces, aquí la palabra es comparada como agua, ¿sí? Habiendo sido lavados en el lavamiento del agua por la palabra de Dios. Ahora, fíjense, dice, ¿cuál es el propósito? ¿Por qué Cristo dio su vida para santificarla y para purificarla y lavarla? ¿Por qué? Porque Él quiere presentársela, dice el versículo 27, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa. Entonces, aquí aparece la palabra a fin. O sea, este es el final, este es el destino, esto es lo que Cristo quiere de nosotros. Que el día que Él venga por su iglesia sea presentada ante sus ojos de esta forma. Una iglesia gloriosa, ¿sí? Ahora, ¿dónde tenemos gloria nosotros? ¿Dónde encontramos gloria en nosotros? Porque decimos, ¿de qué forma yo puedo tener gloria? ¿O de qué forma la iglesia es gloriosa? Bueno, acá nosotros vemos la obra de la unión con Cristo. Él es el glorioso, es Él. Y Él es la cabeza de la iglesia. Él es el marido de la iglesia, el esposo de la iglesia. Por lo tanto, nos está mostrando que para que la iglesia sea gloriosa es porque nos hace partícipe de su gloria. Jesús quiere que nosotros veamos su gloria y participemos de su gloria. Por lo tanto, la iglesia está destinada a estar en gloria, a vivir en gloria. Ahora, también nosotros tenemos que entender que la gloria es venidera, pero también la gloria es por la fe en lo que nosotros estamos acá. La Escritura dice claramente que los apóstoles vieron su gloria. Pero ¿cómo es que vieron su gloria? Bueno, la fe que nosotros tenemos es la que nos conduce a nosotros a entender que la gloria es del Señor. Ahora, también dice, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Esto es lo que Cristo va a ver al final, porque dice a fin, en el final de esta etapa, en el final de este siglo, cuando se termine todo. ¿Y cuando termina todo? Cuando Él regrese, cuando Él venga por segunda vez, allí es cuando nosotros vamos a ser presentados delante de Él de esta forma.
Ahora, fíjense ustedes que acá aparece la palabra iglesia, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia, una unidad compuesta por una pluralidad. Porque, ¿qué es la iglesia? Es la comunidad de todos los verdaderos creyentes de todos los tiempos que han sido redimidos por la sangre del Cordero. Entonces vamos a entender nosotros que la iglesia, que es una, es a la vez plural. En la multitud de redimidos forman una sola iglesia. ¿Vamos bien? Ahora, fíjense ustedes que Él quiere una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces uno se puede preguntar, ¿es mi iglesia una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga? ¿Es nuestra iglesia así? Y a veces tenemos la tendencia de decir, no, la iglesia no es así, por mí, por aquel, por este. Nosotros calificamos qué es lo que nosotros vemos, pero no se olviden que nosotros tenemos que entender que cuando se habla de iglesia, se está hablando de dos dimensiones de iglesia, que es la que vamos a desarrollar un poquito nosotros hoy. La iglesia visible y la iglesia invisible. La iglesia local y la iglesia universal, ¿sí? Entonces tenemos que entender nosotros que cuando está hablando del final, lo que se va a ver allí es la verdadera iglesia de Cristo, que es gloriosa, que es santa, pura, sin mancha y sin arrugas. Por lo tanto, nos alienta y nos enseña a saber, hermanos, de que hay un fin glorioso que nos espera, ¿sí? Nos espera realmente algo hermoso. Ahora, fíjense en qué más dice. Versículo 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos, porque el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Vuelve a tomar el apóstol Pablo el ejemplo del matrimonio, pero no para volver otra vez a hablar del matrimonio, sino para hablar en este caso del amor que Cristo tiene por la iglesia, ¿sí? Porque dice que el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Y no podemos negar nosotros de que tenemos el amor de Cristo y que fuimos amados por Cristo, porque así justamente comienza el versículo 25. Cristo amó a su iglesia, por lo tanto, está mostrando el nivel de amor y el nivel de compromiso que tiene para con su iglesia. Ahora dice, versículo 29, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que ¿qué hace? La sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. ¿Qué vemos aquí nosotros? No tan solo una expresión de amor que Cristo hizo hace 2000 años de atrás en la cruz, sino que es una permanente actividad de amor que tiene Cristo con su iglesia. ¿A través de qué? De que Él la sustenta y la cuida, así como Cristo lo hace con nosotros. Por lo tanto, empezando a leer estos versículos, vamos a entender la importancia que tiene la iglesia, el valor que tiene la iglesia. Ahora, es muy importante que nosotros nos demos cuenta de que en pleno siglo XXI, hoy en día hay muchas iglesias, pero no todas son iglesias verdaderas, no todas. Entonces, ¿qué es necesario para que haya una iglesia? ¿Y qué es necesario para que haya una iglesia verdadera, una iglesia bíblica? ¿O cómo podríamos nosotros reconocer a una iglesia verdadera, la que ama a Cristo y la que Él viene a buscar? Bueno, todo a lo largo de esta materia vamos a ir desarrollando lo que es las marcas de una iglesia verdadera, una iglesia bíblica, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer nosotros es ver la naturaleza de la iglesia. Necesitamos ver nosotros ¿qué es la iglesia? Entonces la iglesia es la comunidad de todos los verdaderos creyentes, los verdaderos convertidos por Jesucristo de todos los tiempos, ¿sí? Porque uno puede preguntarse, ¿quiénes integran la iglesia? ¿Quiénes son realmente los que integran la iglesia? Entonces la iglesia se aplica a todos aquellos por quienes Cristo murió,
para redimirlos. Tomando nosotros el versículo 25, dice que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Quiénes son los que integran la iglesia? Son todos aquellos por quienes Cristo murió para redimirla. Por lo tanto, la iglesia ya tiene la identidad y el sello de la expresión del amor de Cristo por su iglesia. Si yo soy de la iglesia de Cristo, entonces no puedo olvidarme de que Cristo me amó y se entregó a sí mismo por mí en la cruz del Calvario para redimirme. Por lo tanto, todos los creyentes que fueron redimidos son aquellos por quien Cristo murió en la cruz del Calvario. Ahora, ¿desde cuándo tiene vida la iglesia? ¿Desde cuándo existe la iglesia? Bueno, hay cierta interpretación o confusión, por ahí se puede prestar a pensar de que la iglesia comienza en Hechos de los Apóstoles capítulo 2. En realidad, lo que ha sucedido allí es la manifestación pública de la identidad de una iglesia. Pero tenemos que nosotros aprender o entender por qué nosotros llamamos iglesia, ¿sí? ¿De dónde viene esa palabra iglesia? Siempre ha existido esa palabra iglesia, siempre se la ha llamado así. Aún en Hechos de los Apóstoles, antes que se le llamen iglesia, se le llamaban los del camino o los discípulos del camino, ¿sí? Hasta que por primera vez en Antioquía se los llamó cristianos. Pero antes simplemente eran discípulos o los del camino. Pero tenemos que entender, hermanos, que el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Y la palabra iglesia es una palabra griega. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. Por eso que en el Antiguo Testamento no figura y no aparece la palabra iglesia. Ahora, porque no aparezca en el Antiguo Testamento la palabra iglesia no quiere decir que no haya habido una iglesia, ¿sí? La palabra iglesia en el griego es la palabra eclesia, ¿sí? Que esta palabra está compuesta por dos, que ex significa llamados y la palabra eclesia es a salir o afuera, los llamados afuera o los llamados a salir. Esas dos palabras griegas forman parte de lo que se llama eclesia, ¿sí? Es una palabra griega que quiere decir los llamados a salir. ¿A salir de dónde? ¿Hacia dónde? ¿Sí? Y claramente el apóstol Pedro, como el apóstol Pablo y casi todas las cartas, siempre están mostrando de dónde nos sacó el Señor y hacia dónde fuimos trasladados. ¿De dónde nos sacó el Señor? De las tinieblas. ¿Y dónde estamos llevados? A su luz. Éramos del reino de las tinieblas y fuimos trasladados al reino de Jesucristo. Por lo tanto, los llamados a salir de la esclavitud del pecado, a salir del reino de las tinieblas, a salir del estado de muerte espiritual, para ser llevados y trasladados a la vida. Por lo tanto, nosotros vemos que en el Nuevo Testamento figura la palabra iglesia como los llamados a salir afuera, ¿sí? Esa es la palabra eclesia. En la cultura griega era una palabra común, ¿sí? Porque era la palabra cuando decía hay eclesia, hay reunión de eclesia, no es que iban el pastor con los miembros de la iglesia al culto en una reunión, no, sino que en la cultura griega se consideraba a los principales, a los hombres de gobierno, a los hombres más sabios, que ellos se apartaban a un monte, a un cerro, a una montaña alta, para discutir asuntos gubernamentales, para discutir asuntos de economía, de comercio y todo lo que hacía falta especialmente para en su estado. Entonces, esa asamblea o esa reunión era que ellos se apartaban de la rutina y se iban a un lugar aparte a proyectar justamente lo que era gobierno. Entonces, la palabra eclesia es tomada como los llamados a salir para algo, ¿sí? Para algo. Pero es muy importante entender que la iglesia de Cristo, los llamados a salir, la iglesia de Jesucristo,
no es que empieza en Hechos de los Apóstoles capítulo 2, con el día de Pentecostés, sino que en el Antiguo Testamento ya había una expresión de iglesia, pero como dijimos, la palabra iglesia es griega y el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. La palabra en hebreo era la palabra kahal, ¿sí? La palabra kahal, que esta palabra kahal significa asamblea, congregación, ¿sí? Reunión. Y por ejemplo, vamos a ver lo que dice Deuteronomio, capítulo 4. Y dice el versículo 10, dice, el día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo, reúneme al pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra y las enseñarán a sus hijos. Esa idea de reúneme a todo el pueblo es la palabra kahal, también traducida como halel. ¿Qué quiere decir? Reunión, congregación, ¿sí? Entonces, ya hay una idea de congregación. Nosotros también nos congregamos. Nada más que es una cuestión de idioma. Uno está en griego y otro está en hebreo. ¿Se entiende? Ahora, si vamos a ver nosotros los fundamentos para integrar la iglesia de Cristo, lo encontramos en Efesios capítulo 2. Y vamos a ver nosotros qué ha pasado con nosotros para que ahora pertenezcamos a la iglesia de Cristo. ¿Quiénes integran la iglesia de Cristo? Son todos aquellos por quienes murió Cristo para redimirlo. Son todos los creyentes que al oír su palabra fueron transformados por el poder del Evangelio. Pero el apóstol Pablo deja bien en claro en Efesios capítulo 2 qué es lo que ha pasado o cómo alguien pasa a integrar la iglesia de Cristo. Fíjense, y Él os dio vida a vosotros cuando estaban como muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Cómo estábamos antes? Bajo esclavitud en el reino de las tinieblas, en oscuridad. Entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ese era nuestro estado. ¿Dónde estábamos antes? En esclavitud del pecado, en naturaleza y condenado, hijos de ira, igual que todos. Así estábamos todos, dice Pablo. Pero ¿qué pasó? Pero, acá aparece un pero hermoso, ¿no? Pero Dios, que es rico en misericordia, y dice, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, ¿qué hizo nuestro Dios? Nos dio vida juntamente con Cristo, y acá aparece la clave, entre esos paréntesis que aparece allí, muestra cómo nosotros pasamos a ser la iglesia de Cristo. Por gracia sois salvo. O sea, nadie ingresa a la iglesia de Cristo por voluntad propia o por méritos, sino por gracia. Porque dijimos que la iglesia está integrada por todos, por cuanto Cristo murió para redimirlo. Y redención, redimirlo, es pagar un precio para comprar nuestra libertad. Estábamos esclavos del pecado. Y dice, versículo 6, no tan solo nos dio vida y nos redimió, sino que juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe.
¿Qué está diciendo acá la palabra? ¿Cómo alguien que estaba muerto en delitos y pecados, esclavos de las tinieblas, como alguien que por naturaleza hacía todos los pensamientos del diablo, toda la concupiscencia y los deseos de la carne, cómo una persona puede ser ahora integrante de la iglesia? Es que Él nos dio vida, Él nos resucitó, Él nos redimió, Él nos hizo sentar con Cristo en lugares celestiales. Por lo tanto, somos salvos por gracia. Amén. ¿Somos salvos por qué? Por gracia. ¿Qué es la gracia? Un favor, un regalo inmerecido. Pero para llegar a esa gracia necesito un medio. ¿Cuál es el medio? Por medio de la fe. Entonces, nadie puede ser salvo por la gracia si no recibe el medio que nos conduce a esa gracia, que es la fe. Y este don de la fe no es de ustedes, pues es un regalo que viene de parte de Dios, porque no somos salvos por obras. ¿Se entiende? Entonces, nosotros somos salvos ¿por qué? Por gracia, por medio de la fe. Entonces, para integrar la iglesia de Cristo, necesitamos ser salvos por gracia a través o por medio de la fe. ¿Habrá algún capítulo en la Biblia que le dedique muchos versículos a la fe? ¿Cuál? Hebreos capítulo 11. Vamos a Hebreos. Y vamos a ver allí algo que es muy importante para poder entender que la iglesia de Cristo no es únicamente desde Pentecostés, sino desde antes, desde todos los tiempos. Y fíjense ustedes que comienza diciendo Hebreos 11. ¿Qué es la fe? Y ahí está la respuesta. Es pues la fe, la esperanza, la certeza, de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Sí? ¿Qué es la fe? La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Sí? ¿Y qué dice? Versículo 2. Ya saben, Hebreo está casi al final de la Biblia para los nuevitos, ¿sí? Casi al final. ¿Qué dice? Versículo 2. Porque por ella, o sea, por la fe, alcanzaron buen testimonio, ¿quiénes? Los antiguos. O sea, ¿la fe funciona desde que vino el Pentecostés? No, la fe funciona desde los antiguos, dice. Entonces, esto nos tiene que llevar a nosotros para ver quién fue el primer miembro de la iglesia de Cristo. Si por la fe son guiados a esa gracia para ser salvos, dice el versículo 4. Por la fe, ¿cuál fue el primer miembro de la iglesia de Cristo? Abel. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. ¿Por qué? ¿Alguien se salva por traer una ofrenda? No. O sea, es por la fe que él fue justificado. Por lo tanto, ¿quién es el primer miembro de la iglesia? Abel. Por eso lo excluye acá en la Escritura y por eso no empieza desde otro, sino que empieza desde Abel. Abel fue el primero en morir por causa de su fe. ¿Sí? Lo mataron por dar un testimonio de fe a través de su ofrenda. Por lo tanto, ¿qué vemos, hermanos? Nosotros que hay claramente una idea de que la iglesia de Cristo comienza desde Abel. La fe, ahí se manifestó, ¿sí? Y siempre ha habido, como lo dice después todo el capítulo 11 de Hebreos, todos los hombres y mujeres que por la fe lograron cosas extraordinarias. ¿Vamos bien? Entonces, la naturaleza de la iglesia es esta. Es una iglesia que está integrada por todos los verdaderos creyentes de todos los tiempos. Por lo tanto, esa iglesia se aplica a todos aquellos por quienes Cristo murió para redimirlo y son creyentes tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Lo que también tenemos que entender nosotros es que la iglesia forma parte del plan central de Dios.
Nosotros somos, juntamente con Cristo, estamos en el centro del plan de Dios. Primero porque se trata de una historia de exaltación y glorificación al Padre, y en esa historia aparece algo central, el amor de Cristo con la iglesia y la iglesia con Cristo. Por lo tanto, nosotros estamos allí claramente identificados en el centro de la planificación del Padre, ¿sí? Efesios capítulo 1, versículo 20 al 23, vamos a ver la importancia que tiene la iglesia. ¿Qué importancia? La intención es que nosotros podamos amar más a la iglesia y admirar la iglesia, porque la iglesia no está separada de Cristo. Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Fíjense en lo que dice el versículo 20 de Efesios capítulo 1. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señoría, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Mire, toda autoridad, Cristo está por encima de todo, aún hasta del diablo mismo, y de todas las fuerzas de las tinieblas, sean principados, sean potestades, sean gobernantes. Cristo está por encima de todo. Pero fíjense, Cristo no está separado a su iglesia. Estamos unidos a Él. Y dice el versículo 22, y sometió todas las cosas debajo de sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? A la iglesia. ¿Por qué Cristo está por encima de todo y todas las cosas que Él está por encima están debajo de los pies de la iglesia? Versículo 23, porque la iglesia es su cuerpo. ¿Lo ven? O sea, donde Cristo está, está su iglesia. Lo que Cristo es en su gloria, su iglesia es gloriosa, porque estamos unidos a Él, inseparables. Por lo tanto, yo debo empezar a entender cuán importante es la iglesia y cuán valiosa y cuán central es el plan de Dios para con su iglesia. La cual la iglesia es el cuerpo, su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo y en todos. Entonces, debemos entender nosotros que la iglesia no tan solo forma parte del plan central, porque puede ser muy bonito o hasta puede ser utópico en pensarlo, pero tiene que haber alguna garantía de que esto es así. Y la mayor garantía está expresada en Mateo capítulo 16, versículo 18, y dicho justamente por la misma boca de Jesucristo. Jesús dijo esto ese día que le preguntó a Pedro, ¿qué dice la gente que soy yo? ¿Y qué dices tú, Pedro? ¿Qué dicen ustedes que soy yo? Mateo 16, 18 dice, después que Pedro, inspirado por el Padre, dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Jesús le dice esto, 18, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Vamos a analizar un poquito este texto. Dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Cuál es la garantía que tenemos nosotros allí? A ver, ¿cuál será el respaldo de que en verdad nosotros estamos muy bien al pertenecer a la iglesia de Cristo? ¿Cuál es la garantía? Allí habla de Cristo, sí, pero veamos, ¿qué dice? Yo también te digo que tú eres Pedro, ¿sí? La iglesia romana fundamenta de que Pedro es el primer papa, ¿no es cierto? Por esa declaración. Nada que ver, nada que ver. Sobre esta roca, ¿cuál era la roca? La confesión que él había dado de que Cristo era el Señor. Pero la garantía que nosotros tenemos de que la iglesia realmente es gloriosa, importante, amada por Cristo, es lo que dice allí, que Jesucristo mismo dijo, yo mismo edificaré mi iglesia.
O sea que aquí no manda a alguien a edificar, sino que Él dice, yo mismo edificaré mi iglesia. El mismo Señor Jesucristo está garantizando de que esto que está manifestado como algo glorioso, tiene ese sello de gloria, porque es Él mismo el que lo va a hacer. Él mismo el que lo hace. Ahora, tendría que haber algún versículo que respalde esta profecía como un cumplimiento. Y vayamos a Hechos de los Apóstoles, y vamos al capítulo 2, y vamos a encontrar algo precioso que es dicho por Pedro en el primer discurso que él da lleno del Espíritu Santo. Él dice lo siguiente, fíjense en lo que dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 47. Hechos 2, 47, dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y allí está la garantía, dice, y el Señor, no dice Dios, y el Señor. ¿Quién es el Señor? Cristo. ¿Quién es Cristo? El que dijo, yo edificaré mi iglesia, dice, y el Señor añadía, ¿cuándo? Cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Alguno dirá, pero pastor, ¿hace cuántos años que no se convierte nadie? Somos los mismos siempre estamos los mismos, no bautizamos nunca a nadie, podría pensar alguien, o en alguna iglesia puede decir lo mismo. Ahora, es que acá vemos nosotros lo que es la iglesia invisible de la iglesia visible. Quizás en una congregación no se suman cada día los nuevos convertidos, pero sí a la iglesia del Señor en todo el mundo, todos los días está habiendo gente convertida. ¿Lo ven? Porque es lo que Cristo dijo, yo edificaré mi iglesia. Y acá dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Por lo tanto, ¿cuándo el Señor edifica su iglesia? Cada día. Todos los días. ¿Lo ven? ¿Y cómo es la iglesia edificada? Añadiendo el Señor a los que van a ser salvos. En otras palabras, pertenecer a la iglesia de Cristo es garantía de estar salvos. Ahora, ¿todo lo que está en la iglesia visible son salvos? No. La Biblia enseña, y el mismo Jesús dijo que en un campo puede haber trigo y puede haber cizaña. En un redil puede haber ovejas y puede haber cabras. Fíjense ustedes que el Señor puede decir que en el mismo terreno hay uno que edifica sobre la roca y otro sobre la arena. O están aquellos que andan por el camino ancho y espacioso que lleva a la perdición, y hay otros que caminan por el camino angosto que lleva a la vida. Siempre hemos encontrado que en este mundo, del cielo para abajo, de esta parte del cielo, encontramos de que el mismo Jesús dijo en Mateo 7:21, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Sobradamente la Escritura tiene muchas evidencias de que aún hay muchos de que están entre nosotros, pero no son de nosotros. Por eso salieron para que se manifiesten que no son de nosotros. El mismo apóstol Juan en su carta está diciendo, en su primera carta, de que hay hijos de Dios e hijos del diablo. Entonces fíjense ustedes que uno dice, pero ¿cómo podemos decir nosotros que la iglesia, todos los que integran la iglesia, son salvos? Bueno, es muy importante ver que la iglesia en la Escritura está manifestada de dos formas. La iglesia invisible y la iglesia visible. La iglesia universal, no le tengan miedo a esa palabra, ¿sí? Santifíquenla en su mente, porque cuando hablamos de esa iglesia universal, ahí nos vamos al vaso de agua y a la rosa de Sarón y todo eso, ¿no? Nada que ver, nada que ver. Es una palabra robada, ¿sí? Como la palabra católico, ¿sí? A veces los mismos católicos no saben que católico significa universal, ¿sí? Entonces nosotros también somos católicos, somos las verdaderas y somos más católicos que otros. ¿Por qué? Porque pertenecemos a la iglesia universal de Cristo, ¿se entiende? Entonces fíjense ustedes que debemos ver que así como hay una iglesia universal, también están las iglesias locales. Entonces,
¿Cuál es la diferencia? Que la iglesia que edifica Cristo, la iglesia espiritual, la iglesia que es invisible, nadie puede entrar a esa iglesia si no es Él el que los añade, porque Él los añade para que sean salvos. Y la salvación es de Dios, ¿sí? Ahora, en una iglesia puede haber muchas personas que integran y que dicen que son salvos, ¿sí? Muchas veces viajando por otros lugares, otras congregaciones, he preguntado, ¿usted hace cuánto que es cristiano? Y te dice, bueno, yo hace más o menos 8 años, 9 años, 15 años que soy cristiano y vengo a la iglesia. Muy bien, cuéntame su conversión. Bueno, yo estaba enfermo y Dios hizo un milagro en mí y me sanó, o Dios hizo un milagro en mi hijo y me sanó. Entonces, desde ese momento yo vengo a la iglesia y soy cristiano. No. Nadie se salva por recibir un milagro. Nadie se salva porque Dios hizo un milagro en alguien, sino que muchas personas vienen por un agradecimiento, les gusta la iglesia, les gusta el ambiente, se hacen de esa cultura evangélica y se quedan allí cómodos. Pero hasta que no tengan un encuentro con Jesucristo verdaderamente librándolos del reino de las tinieblas, nadie se salva. Por lo tanto, puede ser miembro de la iglesia local, pero su nombre no está escrito en el libro de la vida. ¿Se entiende esto? Entonces, la evidencia de que alguien es salvo es porque Cristo, el que edifica su iglesia, te ha añadido para que seas salvo en su iglesia. Entonces, este texto que dice el versículo 47 de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, está hablando de la iglesia invisible, que el Señor añadía cada día a su iglesia a los que habían de ser salvos. Amén. ¿Quedó claro? Entonces, la iglesia visible como invisible es una expresión de la gracia de Dios para mostrar su amor. Pero en una, Dios está tratando con ella y en otra ya hay garantía porque la hace el Señor. No quiere decir que son dos cosas separadas, sino que dentro de la misma iglesia local hay quienes pertenecen a la iglesia invisible y hay quienes no. Muy bien, en su verdadera realidad espiritual, como comunión con todos los creyentes genuinos, la iglesia invisible se manifiesta con esa manera. Ahora, cuando el apóstol Pablo escribe sus cartas, se dirige a la iglesia visible, pero también en sus cartas está hablando de la iglesia invisible, ¿sí? Vamos a buscar algunos textos, los que tengan Biblia. Uno que busque Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 2. Otro que busque Segunda de Corintios, capítulo... Segunda de Corintios, capítulo 1:1. Y otro, Primera de Tesalonicenses 1:1. Vamos a buscar estos textos. Primera de Corintios 1:2, otro que busque Segunda de Corintios 1:1 y otro Primera de Tesalonicenses 1:1. ¿Quién tiene Primera de Corintios? Que lo quiera leer en voz alta. A ver. En la salutación. A ver, la leo yo. ¿Sí? 1 Corintios 1:2. Dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto. O sea, Pablo escribe a la iglesia identificada en una localidad que está en Corinto. ¿Ese qué es? ¿Iglesia visible o invisible? Visible, ¿sí? Porque está en un lugar. Llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Allí que está hablando de la iglesia invisible, porque ya no habla tan solo de los de Corinto, sino los que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor. ¿Lo ven? Entonces, la Biblia muestra que está claramente expresado la iglesia local como la universal, la iglesia visible como la iglesia invisible. En 2 Corintios 1:1 dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos
que están en toda Acaya. Entonces fíjense que habla de la iglesia de Corinto, pero también con todos los santos que están en otro lugar. Entonces habla de una iglesia local, pero también incluye a otro lugar, entonces está hablando de una iglesia general. ¿Lo ven? ¿Y alguien tiene 1 Tesalonicenses? ¿Quiere leerlo? Esa es segunda, primera. Sí. A ver, ahí está, primera de Tesalonicenses 1:1. Pablo, Silvano, y está hablando, dice, a la iglesia de Tesalonicenses en Dios, el Padre nuestro Señor Jesucristo. Fíjense ustedes que las cartas de Pablo, las salutaciones siempre identifican la iglesia local como también la iglesia invisible. Entonces, ¿qué es? Un grupo de creyentes en cualquier nivel, yendo a un grupo pequeño, a un grupo grande, en cualquier localidad, mientras profesen que Jesucristo es el Señor, pertenecen a la iglesia de Cristo. Puede haber en una localidad una mega iglesia grande, como puede haber una congregación de 2 o 3 reunidos en su nombre. Por lo tanto, vemos nosotros de que la iglesia es vista de esta forma también, ¿sí? Ahora, ¿qué necesitamos ver nosotros? Que así como la iglesia tiene su naturaleza, también la iglesia, la Biblia, ha mostrado algunas metáforas, algunos ejemplos, algunas ilustraciones que nos ayudan a entender más acerca de lo que es la iglesia, ¿sí? Entonces vamos a encontrar muchos pasajes que hablan de distintas formas, de acuerdo al contexto cultural, de acuerdo al contexto geográfico, para que se pueda entender. Si Jesús dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos, está hablando en un contexto geográfico donde ¿qué había? ¿Muchos panaderos? No, si está hablando de la vid es porque había muchas parras, muchos viñedos. Entonces claramente la enseñanza es de lo que veían para poder entenderlo. Cuando él está hablando del olivo, vosotros sois el olivo silvestre, claro, es para que se pueda entender que había olivares, un lugar donde se cultivaba las aceitunas y el aceite, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver metáforas acerca de cómo la Biblia se refiere acerca de la iglesia para descubrir también cuán importante es la función y la participación de ella. Lo primero que nosotros podemos ver es que la iglesia es la familia de Dios. La familia de Dios. Ahora, no tan solo en el Nuevo Testamento, hay muchos textos en el Antiguo Testamento, pero uno de los que yo siempre resalto es Salmo 68:6, que dice que Dios hace habitar en familia a los que andaban desamparados, ¿sí? Él los hace habitar en familia. Ahora, veamos algunos textos. Anoten estos textos para que después los lean en su casa, vamos a leer algunos de ellos. 1 Timoteo 5, del 1 al 2. 1 Timoteo 5, del 1 al 2. Efesios 3:14. 2 de Corintios 6:18. Mateo 12, 49-50. Y Primera de Juan 3, 14 al 18. ¿Sí? La Escritura muestra que la iglesia es la familia de Dios. Por ejemplo, veamos en este capítulo 5 de 1 Timoteo, versículo 1 y 2, cómo pone metafóricamente la relación entre hermanos como si fuera una familia. Fíjense, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. Y dice, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas con toda pureza. Fíjense, ¿a dónde lleva la exhortación de Pablo a la iglesia? Al trato y la relación familiar, como debe ser. Bueno, en pleno siglo XXI la misma
cultura involucionada del hombre por causa del pecado, cada vez la imagen familiar está cada vez más destruida, ¿no? Cada vez está más disgregada la familia. El solo hecho de poner de que ahora 2 hombres o 2 mujeres pueden llamarse padres de una criatura y todas estas cosas, ya es como que ya está todo distorsionado. Pero para el contexto cultural e histórico de la Escritura, la familia era lo más importante, lo más sagrado, como se podría decir, ¿sí? En una familia la relación era altamente valorizado, valga la palabra, los valores morales. Por lo tanto, está diciendo que el trato entre hermanos tiene que ser de la misma forma que moralmente y por amor nos tratamos como familia. Por ejemplo, dice, no reprendas al anciano, sino trátalo como tu papá. ¿Qué demanda o qué exige la palabra? Honra, respeto, amor, cuidado. ¿Lo ven? No reprenda a los jóvenes, sino hágalo como si fueran sus hermanos. ¿Ven? A las ancianas como si fueran sus madres. O sea, ¿qué está mostrando la Escritura? Está mostrando un trato especial, un trato que sea realmente, que favorezca al trato en la iglesia como si fuera una familia. Efesios capítulo 3, versículo 14, dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, Pablo habla no como Dios, sino que dice ante el Padre. Ante el Padre. Vamos a ver otro texto, 2 Corintios 6, 18. Dice, y yo seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis por hijos e hijas, dice el Todopoderoso. Muy bien. ¿Qué nos quiere decir las Escrituras acerca de por qué Él lo dice? Yo seré para ustedes el gerente y ustedes los empleados. Yo seré para ustedes el dueño y ustedes los esclavos. Yo seré para ustedes el rey y ustedes los súbditos. No, ¿por qué apunta? Yo seré para ustedes como un padre y ustedes para mí como hijos. ¿Qué está apuntando? ¿A dónde nos direcciona? Al concepto familia, a la relación de amor. ¿Por qué? ¿Qué hace un hijo para con un padre? ¿Qué le debe? Honra, respeto, obediencia, admiración, ¿sí? Todo eso es hacia un padre. ¿Y qué es la tarea del padre para con un hijo? Cuidado, protección, sustento, abrigo, seguridad, educación, enseñanza. Todo eso viene de parte del padre. Pero cuando está diciendo acá, yo seré para ustedes como padre y ustedes a mí como hijo, está hablando de una relación de confianza. Yo siempre doy este ejemplo. Yo hace muchos años que ya no vivo con mi papá y mi mamá. Yo tengo mi hogar, mi esposa y mis hijos. Pero no puedo negar que cada vez que voy a su casa yo a visitarlo, primero, yo tengo una llave de su casa. Ellos me la dieron. Yo tengo una llave de su casa. Y yo cuando entro los saludo y me puedo tirar hasta en la cama de ellos un rato a descansar. Y puedo ir a la heladera y abrir la heladera y sacar un vaso de jugo y tomar con confianza. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son mis padres. Pero yo no puedo hacer así en la casa de Alfredo, por más que nos seamos amigos, nos amemos y todos y somos hermanos, pero yo no podía tirarme en la cama de Alfredo, ni podía abrir la heladera y comer una pata de pollo. Entonces, ¿qué está mostrando? Que nosotros, con nuestros padres terrenales, tenemos esa confianza de abrir la heladera. Nuestro Padre Celestial dice, ustedes tengan confianza para entrar hasta el mismísimo trono de la gracia. Vayan con confianza, acerquémonos confiadamente al mismísimo trono de la gracia, a hallar gracia y oportuno socorro. Ahora, tener confianza no es ser confianzudo, no es faltar el respeto, es saber que hay una tal relación de amor y tal relación de intimidad que uno puede tener esta relación, ¿se entiende? Por eso es que cuando muestra la Escritura esta idea de familia, es para que podamos decir, Señor, cuán privilegiado soy de ser tu hijo, de ser parte, miembro de tu casa. Por eso, hermanos, nosotros nos amamos como hermanos porque tenemos un mismo Padre Celestial. ¿Lo ven? También la Escritura nos enseña que nosotros somos las ramas de la vid verdadera. Juan capítulo 15, versículo 5. ¿Sí? Si bien es cierto, todo el capítulo 15 está hablando
Jesús especialmente, de que Él es la vid verdadera. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que llevéis más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he dado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Estas ilustraciones comparativas, ahora ya no somos familia, ahora ya nos vamos a la parte de cultivo, ¿no es cierto? Nos vamos a los viñedos, para poder entender. Cada vez que dice así como, esos ejemplos o ilustraciones comparativas, es para que veamos qué importancia tenemos nosotros de estar unidos a Cristo. Si una rama se separa de la vid, se muere, no da fruto, se seca. Entonces dice, separado de mí, nada podéis hacer. Una metáfora más. Romanos capítulo 11 nos enseña también acerca de otra metáfora que tiene la iglesia como el olivo silvestre. Romanos capítulo 11 nos habla de algo también de la gracia del Señor. Versículo 17, 11:17. Porque si algunas de las ramas fueren desgajadas, y tú siendo olivo silvestre, ¿sí?, has sido injertado en lugar de ellas, has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Entonces, ¿qué está mostrando? De que no es que Dios me necesita, yo necesito de Dios. Yo fui injertado a Él. Ahora, fíjense ustedes qué importante es ver acá que ya no habla de la familia, ya no habla de la vid, ahora está hablando de otra figura. Un olivo injertado a la vid verdadera, ¿sí? Al olivo verdadero, ¿sí? Entonces, todas estas cosas se están mostrando el valor que tiene la iglesia, las ventajas que tiene la iglesia, lo importante que es la iglesia. 1 Corintios capítulo 3, versículos 6 al 9, nos habla también de que la iglesia somos un campo de cultivo, ¿sí? Un campo de cultivo. Dice 1 Corintios 3, 9, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia que Dios ha sido dada. A ver, creo que estoy leyendo mal. Del 6 al 9, perdón. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios, ¿sí? Acá está hablando de alguna hortaliza, de una planta, dice, yo planté, ¿sí? Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que es planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios. Ahora, fíjense ustedes que ese campo de cultivo es la iglesia, ¿sí? Dios es el que da el crecimiento. Él es el que da el crecimiento. Ahora, es muy curioso poder entender la pluralidad y la singularidad cuando nosotros leemos, porque tenemos muchas veces el error de pensar en individual, pero en realidad nosotros somos parte de un todo, ¿sí? Por ejemplo, cuando nosotros somos un edificio, que dice el versículo 9, nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, ¿sí? Ya deja de lado la metáfora del campo y la labranza, ahora va al edificio de Dios. Somos nosotros edificio. Ahora fíjese, aquí aparece en el versículo 9 la palabra sois, que es un plural, como no dice eres, sino sois. Es como decir somos. Todos nosotros somos un edificio. No somos edificios. Como que
todos nosotros somos un templo. Como todos nosotros somos miembros de un cuerpo. Entonces, ¿qué encontramos? Pluralidad que forma una sola cosa. Todos somos una nación santa. Todos somos un pueblo escogido. Todos somos un solo reino de sacerdotes. ¿Se entiende esto? Entonces, hay muchos que confunden y dicen, bueno, si yo soy el templo del Espíritu Santo, si yo soy la iglesia, ¿para qué me voy a juntar con ustedes? ¿Para qué me voy a congregar con ustedes? Yo me quedo en mi casa, total, yo soy templo. No, dice, vosotros sois el templo del Espíritu Santo. Es muy importante la vida en comunión. Es muy importante la vida en comunidad, la vida congregacional. Dice el Salmo precioso de David, dice, cuán hermoso, mirad cuán hermoso, cuán agradable es habitar el hermano solo. No, los hermanos juntos, en armonía. Es tan hermoso para Dios que allí Dios envía bendición y vida eterna. En otras palabras, no existe en el universo un lugar más bello para Dios que la iglesia. Allí dice el Salmo 34 que sus ojos están atentos al justo y sus oídos atentos al clamor de ellos. O sea, fíjese cuán importante es la iglesia. Por eso yo no puedo decir que amo a Dios y no amo a la iglesia. Por eso que dice Juan en su carta, dice, yo no puedo decir que amo a Dios y aborrezco a mi hermano, porque si alguien dice que ama a Dios y aborrece a su hermano, el amor del Padre no está en él. Es como que yo vaya con mi esposa a encontrarme con un amigo y alguien me diga, mira Raúl, yo a vos te amo, te sigo a todos lados, vamos a andar bien, pero yo con tu esposa no quiero saber nada. No la tolero, ¿sí? No, yo no puedo tener una buena relación con esa persona cuando no ama a quien yo amo. Cuando no ama a mi esposa, cuando no respeta a mi esposa. Entonces fíjense, yo no puedo decir, Señor, te amo, te adoro, quiero ir hasta el fin del mundo por tu nombre, pero yo con tu iglesia no quiero saber nada. Hay algunos que hablan como si fuera que no pertenecen a la iglesia. No, en esa iglesia son todos chismosos, en esa iglesia son así, en esta iglesia son así, en esta iglesia son así, y que no perteneces a la iglesia. Entonces debemos aprender cuán importante es la iglesia ante los ojos de Dios, cuánto Él amó que dio su vida, por lo tanto yo debo ser también una iglesia, un miembro de la iglesia que ama y colabora en su iglesia también. Muy bien. Somos templos con piedras vivas, somos un reino de sacerdotes. Hebreos capítulo 3, versículo 6 dice que somos casa de Dios, casa de Dios. Y 1 Timoteo 3:15 nos dice que somos nosotros columna y baluarte de la verdad, y fundamento, ¿sí? Dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Cuán importante es la iglesia. Es muy importante ver el valor que la Escritura le da a la iglesia. Y también, como para ir cerrando el concepto, entre todas las metáforas también la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y esto es muy importante que meditemos y comprendamos aquí lo que dice. Vamos a ver lo que dice 1 Corintios 12:12, la iglesia como cuerpo de Cristo. Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Por lo tanto, ¿qué somos nosotros? Miembros del cuerpo de Cristo. Somos el cuerpo de Cristo. Ahora, hay que tratar de hacer entrar este concepto porque nosotros decimos, amén, somos el cuerpo de Cristo. ¿Quién en la cabeza es Cristo? Pero pareciera ser que de la manera que viven y se conducen muchos cristianos, y aún hasta muchas iglesias o congregaciones, pareciera ser que Cristo es una cabeza sin cuerpo, o la iglesia es un cuerpo sin cabeza.
No puede separarse la cabeza del cuerpo, porque si no, ¿qué pasa si separo la cabeza de un cuerpo? Se muere. Y Cristo es el resucitado, el que vive por los siglos de los siglos y nos dio vida a nosotros juntamente con Él. Por eso que hemos resucitado con Cristo. ¿Por qué? Porque no puede resucitar la cabeza y no un cuerpo. Si Él ha resucitado, hemos resucitado nosotros también. ¿Por qué? Porque somos su cuerpo. Y si nosotros estamos en Cristo, que Él es la cabeza, la gloria de Cristo es compartida con nosotros. ¿Por qué? Porque somos su cuerpo. La autoridad de Cristo está en nosotros porque somos su cuerpo. Las bendiciones de Cristo están en nosotros porque somos su cuerpo. Entonces, la misma palabra nos muestra cuán importante es la iglesia porque es el cuerpo de Cristo. Efesios capítulo 4. Versículo 15 y 16. Vamos a leer el 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquier de todo viento de doctrinas por estratagemas de hombre que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos. ¿Cuál es el propósito de ser la iglesia de Cristo? Que crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Si yo estoy unido a Cristo, si Cristo es la cabeza de la iglesia, es imposible que no crezcamos. Y usted se debe dar cuenta de cómo la iglesia viene creciendo este tiempo. Ahora dice, pero ¿cómo creciendo? ¿En cuánto? ¿En gente? ¿En número? No, nunca el crecimiento ha sido visto numérico. Primero porque eso le pertenece al Señor, el crecimiento lo da el Señor, dice. Sino que crezcamos en el conocimiento del Señor. A veces uno le pregunta, ¿cómo ha estado la reunión? Buenísima, estaba así, llena de gente. Como si fuera que es una garantía que cuando hay mucha gente está bueno, ¿no es cierto? Habrán estado alguna vez en algún velorio que estaba lleno de gente, pero no puede estar bueno, ¿no es cierto? O sea, que haya mucha gente no significa nada, sino que en verdad esté allí la palabra, que la centralidad sea el Evangelio de Jesucristo, las buenas noticias, y que esté Cristo siendo glorificado como el centro de la reunión. Entonces, que crezcamos significa que crezcamos en el conocimiento de Él, que crezcamos espiritualmente. Por eso dice el versículo 16, de quien todo el cuerpo, o sea que todos los hermanos que integran el cuerpo de Cristo crecen, no crece uno y otro no. Todo el cuerpo crece. Por eso es que los que son miembros del cuerpo de Cristo siempre están donde está el cuerpo, siempre están donde está la cabeza, no están afuera. A veces uno pregunta, ¿por qué hay tantos cristianos que no congregan o no quieren congregarse? La pregunta será, ¿sienten la necesidad de estar? ¿Sienten que Cristo es la cabeza? De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esa es la iglesia. Así es nuestra forma de crecer. Porque Cristo es la cabeza y nosotros crecemos por Él. Pero ¿cuál es la forma? Relacionarnos nosotros por medio, bien unidos entre sí, por medio de las coyunturas y mutuamente ayudándonos según la actividad propia de cada miembro. Cada uno tiene una función, cada uno tiene un don o dones para aportar al crecimiento de la obra. Y Colosenses capítulo 2, versículo 19, dice así, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y los ligamentos, crece en el crecimiento que da Dios. Es vital, la vida de la iglesia tiene crecimiento porque está viva, porque es cuerpo de Cristo que es la cabeza. Amén. Así que hoy vamos a dar esta introducción. Hoy vamos a ver, hemos visto la naturaleza de la iglesia, hemos visto la importancia que tiene, hemos visto el amor que Cristo tuvo para con su iglesia,
También hemos visto que en su iglesia invisible también hay iglesias locales visibles, pero también podemos ver nosotros qué es lo que la Escritura muestra metafóricamente para que comprendamos más acerca de qué es la iglesia. Con esta introducción vamos a comenzar la materia. El próximo jueves ya vamos a hablar un poquito más de algunas cosas que la Biblia nos enseña. ¿Es la iglesia lo mismo que Israel? ¿Israel es lo mismo que la iglesia? Hay algunos que dicen, no, Dios trata para dos cosas, para Israel y para la iglesia. ¿Dirá eso la iglesia? Entonces lo vamos a ver la semana que viene lo que dice la Escritura, ¿sí? ¿Es la iglesia el reino de Dios? ¿Qué hay acerca del reino de Dios y la iglesia? ¿Somos nosotros el reino o pertenecemos a un reino? ¿Cómo es el tema? ¿Sí? Bueno, esas y otras cosas más las vamos a ver el próximo jueves si Dios quiere, ¿sí?